llamó a Moisés en el monte Sinaí. ¿Alguien recuerda cuántos días y cuántas noches Dios llamó a Moisés? 40 días y 40 noches. Durante estos 40 días y 40 noches, Moisés estuvo recibiendo diversos diseños que tenían que ver con el pueblo de Israel. Dios le dio el diseño del tabernáculo, las dimensiones, todo lo que ocupaba el tabernáculo. También le da las vestiduras, el diseño de las vestiduras de los sacerdotes, y le da una serie de instrucciones y de indicaciones durante esos 40 días que son muy significativas y representan mucho para el pueblo de Israel. Amén. Pero no solamente es para el pueblo de Israel. Si hubiese sido solamente para el pueblo de Israel, nosotros no tuviésemos la bendición y la oportunidad también de recibir lo que Dios le dio al pueblo de Israel. Jesucristo extendió a través del sacrificio de la cruz del Calvario, extendió todo esto que estamos nosotros viendo. Aprendimos hace unos días que anteriormente el tabernáculo era un lugar de reunión de Dios, pero que ahora, después del tabernáculo, se construyó un templo, el templo de Salomón, ¿verdad? Y de ahí el segundo templo. Pero en el Nuevo Testamento, la Escritura dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, ¿no? Sino que habita en nuestros corazones. Entonces ahora nosotros somos el tabernáculo y somos el templo de Dios. Amén. La presencia de Dios está habitando con nosotros. Y así, todo lo que tiene que ver con lo que está dentro del tabernáculo. Y hoy vamos a ver lo que tiene que ver con las vestiduras sacerdotales. Amén. Y este capítulo trae 43 versículos y vamos a procurar ir lo más rápido que podamos. Amén. Lo primero es ver la asignación de los sacerdotes. El primer versículo, si lo puede leer conmigo en voz alta, dice: hará llegar delante de ti ¿a quién? Tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean ¿qué? A Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. ¿Quién era el primogénito de Aarón? Nadab. El segundo fue Abiú, el tercero Eleazar y el cuarto Itamar, ¿verdad? Hijos de Aarón. Entonces tenemos ahí que Dios es el que llama y asigna como sacerdotes a Aarón y a sus 4 hijos. Es un privilegio ministrar delante de Dios, y todo este privilegio recae sobre Aarón y recae sobre sus hijos. La palabra sacerdote tiene que ver con oficiar, con ministrar, pero también esta palabra sacerdote en el hebreo tiene que ver con vestirse, porque el sacerdote se distinguía por su vestimenta. En aquel tiempo el sacerdote se distinguía por lo que traía puesto. Amén. Hay algunas religiones, como la tradicional, ¿verdad? Que los que ofician ahí en la iglesia tradicional, ellos traen una túnica, porque ellos se distinguen y usted reconoce que inmediatamente él es un sacerdote. En cambio, en una iglesia evangélica, al menos que el pastor siempre se ponga corbata y saco, y usted dice: ese es el pastor. Pero si es una iglesia más hipster, creo que se llama, más moderna, no sabe, porque el pastor ahora usa pantalones rotos y chamarras y cuero de piel, y usted dice: ¿quién será el pastor? Y entonces, pero en ese tiempo el sacerdote también se manifestaba con lo que él se ponía. Amén. Entonces el sacerdote, por lo consiguiente, se distingue por lo que vestía. Ahora, esto es bien importante para los que estamos ministrando. Yo quiero hay cosas que yo voy a estarles compartiendo, porque hoy es día de instrucción. Cualquier persona que está llamada para ministrar en el altar
o participar. Lo correcto es que su vestimenta vaya de acuerdo al lugar donde está ministrando. ¿Me explico? Tiene que ir de acuerdo al lugar en donde él o ella está parado. Tiene que honrar, tiene que reconocer y tiene que tomar ese lugar como un lugar diferente. El sacerdote no solamente se conocía porque tenía un llamado, sino también por la forma en la que él se vestía. Amén. Por eso es bien importante que todos los que están involucrados en algún ministerio y principalmente los que están participando, que ministran, ya sea prediquen, canten, dirijan el servicio, tienen que vestirse de manera correcta, honrar el lugar en donde están. Amén. Ahora, note bien que el diseño de la vestidura para el sacerdote era en orden y en importancia con el tabernáculo. Recuerden que el tabernáculo estaba siendo diseñado de una manera extraordinaria. La madera había sido recubierta de oro, las cortinas de lino, el candelero era de oro, todo era algo tan hermoso. Y por lo consiguiente, la vestidura del sacerdote tenía que estar a la par del lugar en donde estaba ministrando. ¿Me explico? ¿Esto a qué nos lleva? Yo tengo que estar, cuando yo estoy ministrando, y yo hablo en primera persona, pero me refiero a todos los que estamos sirviendo dentro de esta iglesia, una otra iglesia. Una cosa es la modestia y otra cosa es el descuido. Usted puede venir vestido con lo mejor que tenga, aunque sea de forma modesta, y otra cosa es que seamos descuidados en nuestra manera de presentarnos delante del Señor. Yo me podría presentar, imagínense que yo me presente aquí a predicar y mi forma de vestir es humilde, pero no es lo mismo que yo me presente con mi playera con un hoyo acá. ¿Cómo se vería eso? Descuidado. Y ustedes, ay, que el pastor es bien humilde, por eso no. Creo que yo puedo tener una aguja y un hilo y coser mi playera y que ese hoyo no esté ahí. ¿Me explico? O sea, no es lo mismo que usted se vista de manera modesta a que se vista de forma descuidada. ¿Sí? Es bien importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver en esta tarde que el sacerdote le daban indicaciones importantes. Amén. Pero no tan solamente tiene que ver con el aspecto externo o con la ropa, también con el aspecto espiritual. ¿Sí? La forma en la que el sacerdote se vestía tenía que ver también con cubrir lo que Dios le estaba pidiendo. Y hoy en la actualidad, ¿cuántos saben que ustedes y yo, por la gracia de Cristo, somos reyes y sacerdotes? ¿Sabe que la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes? Búsquela en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y usted me va a decir, bueno, yo no soy un sacerdote. No en el orden levítico o en el orden de Aarón, pero sí en un aspecto espiritual y figurativo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Ya lo tiene? Léalo en voz alta, quien lo tenga, por favor. Amén. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Nosotros, ustedes y yo. Ahora, el sacerdote era el que ministraba delante del Señor. El sacerdote tenía una función. Y vamos a saber cuál era esta función. Pero, mi amado hermano, mi amada hermana, usted, ¿cuántos han sido lavados y redimidos por la sangre de Cristo Jesús? Amén. Ustedes y yo ahora somos un sacerdocio santo. Por lo consiguiente, tenemos que entender qué significa vestirse. Colosenses capítulo 3, versículo 10, sin perder Éxodo 28. Y no quiero atorarme mucho, solamente quiero que se lleve lo esencial. Colosenses capítulo 3,
versículo 10. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer, por favor? Revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Y revestidos del nuevo. Aquí habla del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen de lo que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En otras palabras, mis amados hermanos, el sacerdote, cuando iba a ministrar en la presencia del Señor, tenía que vestirse de las ropas adecuadas para estar delante de la presencia del Señor. Amén. Él no llegaba con su ropa normal, porque Dios le da a Moisés el diseño de la ropa que tendría que usar el sumo sacerdote y los sacerdotes, una ropa distinta a la que ellos usaban diariamente. ¿Sí? Para entrar a la presencia del Señor, ellos tenían que ponerse esas ropas o esas vestiduras especiales. En otras palabras, cuando usted y yo queremos entrar a la presencia del Señor, no podemos entrar con nuestra vida ordinaria, con nuestra vida manchada de pecado y de maldad. Necesitamos revestirnos de esa nueva vestidura que es Cristo Jesús. ¿Me explico? Nosotros necesitamos revestirnos, tener esas vestiduras nuevas para presentarnos delante del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada, amén, sigue hermana Edith. Amén, dice, en cuanto a la manera, a la pasada, ¿qué? Manera de vivir, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos de ¿qué? Del viejo hombre. Esto significa, ¿qué es despojarse? ¿Alguien puede decir qué entiende despojarse? Quitarse, deshacerse. Cuando el sacerdote llegaba a ministrar en la presencia del Señor, él se despojaba de sus vestiduras para vestirse de la vestidura correcta. Este es el consejo del Espíritu Santo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Cualquier persona creyente que quiere acercarse a Dios, es necesario que se despoje de esa manera antigua de vivir y se ponga la nueva vestidura que es según Cristo Jesús. Porque no podemos presentarnos con esas vestiduras ordinarias, y no me refiero a las externas, sino al corazón. Amén. A la santidad, a la integridad, a la rectitud. Es necesario despojarnos del viejo hombre y tener la capacidad de vestirte del nuevo hombre. Despojarte de todas esas cosas viejas de tu antigua manera de vivir. Por eso es bien importante que nosotros, al estar leyendo, comprendamos lo que es el significado de todo lo que nos dice el Señor en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, ahora ustedes y yo somos real sacerdocio. Ahora usted tiene una asignación. El sacerdote estaba delante de Dios a favor del pueblo. El sacerdote presentaba ofrendas delante de Dios para expiación del pueblo. Ahora, cada uno de nosotros es como un sacerdote que está a favor de su casa, sea hombre o sea mujer. Tiene una función, y esta designación se las ha dado directamente Dios. ¿Sí? Es importante que haya una persona que tome la responsabilidad en el hogar de fungir como el sacerdote de la casa. ¿Me explico? ¿Sí? Porque esto es lo que nos dice la Escritura. Y si alguien va a tomar la responsabilidad y el llamado para estar delante del Señor,
ofreciendo ofrenda agradable, levantando incienso, porque más adelante vamos a ver lo que significa el altar del incienso, el candelero, la mesa de los panes, todo eso que tiene una enseñanza profunda para nosotros. Hoy en día muchos hogares están siendo golpeados porque no hay quienes han tomado su lugar como sacerdotes. ¿Sí? La función o la figura del sacerdote era muy importante en el pueblo de Israel. Y hoy es también importante para cada uno de nosotros. Amén. Sigamos. Vamos a ver las vestiduras. Versículo 2 al versículo 5. Lea conmigo. Y harás vestiduras, ¿qué? Ya está ahí, Éxodo 28. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, ¿qué? Para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano, para que sean mis sacerdotes. Versículo 5. Y lino torcido. Amén. En el versículo 2 dice: y harás vestiduras sagradas. Amén. Esto significa consagradas o apartadas. Estas vestiduras sagradas, diferentes, que iba a ocupar Aarón, significaba que no podía ocuparse absolutamente para ninguna otra cosa que no fuera para ministrar en el tabernáculo. Amén. La semana pasada hablábamos que cuando algo se consagra para el Señor, tiene que respetarse para lo que se consagró. Así sea lo más pequeño. Si se ha consagrado para el uso del Señor, para eso tiene que hacerse. Si usted ha consagrado algo para el Señor, ocúpelo para lo que lo dedicó. Porque si no lo está ocupando para lo que lo dedicó, habrá una reprensión a su vida. ¿Me explico? Si por ejemplo yo agarro y le digo, mi teléfono lo consagro para uso del Señor, no voy a ocuparlo sino para tener cosas ahí que tienen que ver con el servicio del Señor, yo tengo que saber que este teléfono, aunque sea igual que los demás, este teléfono ha sido dedicado, consagrado específicamente para algo del Señor, y que yo ya no lo puedo usar para usos ordinarios. ¿Me explico? Por eso es que Dios hace énfasis y le dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Estas vestiduras iban a darle un reconocimiento e iban a darle una relevancia a Aarón como sacerdote. Amén. Honra y hermosura. ¿Por qué? Porque decíamos, el tabernáculo, su interior, era un interior de lo mejor que había. Tan solo la vez pasada hacíamos una cuenta que el candelero de oro llegó a pesar cerca de 34 kilos. Si el candelero de oro todavía existiera hoy, estaría valuado en unos 40,000 millones de pesos. El candelero de oro. Las telas que usaban eran de lino torcido, de lo mejor, ¿sí? La madera de acacia, revestidas de oro, de plata, de cobre, de bronce. No podía el sacerdote tener unas vestiduras menores. Por eso dice, de honra y de hermosura. Las vestiduras sacerdotales debían estar en consonancia con el Señor, a quienes los sacerdotes servían, y con la suntuosidad del mismo. En otras palabras, yo siempre les he dicho que cuando vengamos a la casa del Señor, es una celebración, es una fiesta, venimos a su presencia.
Y yo sé que hay quienes a veces nos cuesta quizás digerirlo, entenderlo. Pero siempre venga delante del Señor de la mejor manera y con lo que mejor tenga delante del Señor. ¿Me explico? Porque no viene delante de cualquier persona. Viene delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si venimos y decimos, yo sé que no voy para que me vean los hermanos y las hermanas, porque hay quienes dicen, es que si me pongo van a decir que soy un presuntuoso, una presumida. El detalle es que durante mucho tiempo hemos confundido la humildad y tenemos un concepto de humildad que no es bíblico. Yo creo que si el sumo sacerdote viniera con las vestiduras que ahí dice la Biblia y entrara a una iglesia, iban a decir, ¡ay, cuánta vanidad! Porque las vestiduras estaban confeccionadas con hilos de oro, llevaban piedras en el efod, piedras hermosas. Era una cosa extraordinaria. Yo sé que hoy algunos como que también se pasan, ¿verdad? Que llevan unos anillotes por aquí así y les quieren que les pongan alfombra roja y todo, pero no. El punto es que con lo que usted tenga siempre sea lo mejor para Dios. Amén. Y que usted esté en perfecta paz. Les compartía la vez pasada de un hermano que en sueño Dios le dijo, yo quiero que vayas de camisa, de corbata, y se fue a comprar. Creo yo que cuando nos invitan a una boda, a unos 15 años, uno regularmente quiere estrenar, ¿verdad? O llega a fin de año, 31. Creo que la mayoría de las personas el fin de año quieren estrenar, quieren recibir el año nuevo con ropa nueva. No conocen de esos hermanos, ¿verdad? No lo sabe. Yo por ahí algunos, ¿verdad? Y aunque no salgan, pero adentro de su casa están bien trajeados. Amén. Si lo hacemos para esas cosas que son menos importantes, tenemos que también hacerlo de la misma manera para nuestro Señor y Dios. Amén. Entonces, es importante cómo nos presentamos, no tan solamente de forma interna, sino también de forma externa. Es importante lo de adentro y lo de afuera. ¿Sí? Alguien dice que Dios no ve lo de afuera. No. Si Dios no viera lo de afuera, Dios no le hubiera dado el diseño de las vestiduras al sacerdote. Le hubiera dicho, ay, como quieras, total, yo conozco tu corazón. Para Dios es importante lo de afuera, para Dios es importante lo de adentro, todo es importante. ¿Me explico? Entonces, es importante cuidar lo de adentro, es importante cuidar también lo externo. Amén. Sin confundir la humildad. Amén. Tenemos que ser humildes, decorosos, pero siempre con lo mejor que haya en nosotros. Amén. ¿Cuántas cosas dijo Dios que llevaría la vestidura? El versículo 4 dice, las vestiduras que harán son estas. ¿El qué? El pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Versículo 5, tomarán oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Vamos a ver de qué estaba hecho él. ¿Qué nos dice primero en el versículo 6? Vamos a ver de qué estaba hecho el efod. Vamos a ver. El efod dice en el versículo 6, dice, y harás el efod de oro, ¿sí? Azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primoroso. Esos eran los colores que iba a llevar el efod. Iba a ser hecho de oro, los hilos tenían que ser de oro, o el bordado. Iba a ser de color azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Cuando aparece la palabra lino torcido ahí, en el Antiguo Testamento, se refiere ya sea al color blanco, el color azul o incluso color
como mármol, ¿sí? Así se refería al color blanco, lino torcido. Amén. Entonces, si se dan cuenta, todos estos colores iban en lo que es la cortina que separaba al lugar santo del lugar santísimo. Dice, versículo 7, tendrá que 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos, de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sellos. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de ¿qué? Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus ¿qué? Por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Amén. Entonces el efod era como un chaleco, ¿sí? Era como un chaleco. Por acá saqué unas impresiones. Al ratito se las paso bien. Nada más saqué una, No piensen que saqué para todos. Pero si le alcanza a ver, esto era el efod. Esto de acá abajo. Era como un chaleco, ¿sí? Llevaba un cinto de oro, ¿sí? Y era de púrpura, de carmesí. Y dice que tenía que hacerlo gente experta. Después hablaremos un poco más de eso. Pero dice que le dijo, y pondrás 2 piedras, cada piedra irá 6 nombres, y cada piedra una irá en un hombro y en otra irá la otra piedra. 6 de este lado, 6 nombres del pueblo de Israel, y 6 de este otro lado. Serían 12. ¿Para qué? Dice, para que el sacerdote lleve sobre sus hombros los nombres de los hijos de Israel. Ahora, si ustedes y yo somos real sacerdocio, y estamos hablando de la figura del sacerdote, cuando lee uno con detenimiento y uno ve que lleva sobre los hombros los 12 nombres, esto significa responsabilidad. Usted ha escuchado la expresión, lo lleva sobre sus hombros. Eso, cuando usted lo escucha, ¿qué se le viene a su mente? ¿Qué es? Cuando alguien dice, es que lo lleva sobre sus hombros. Una carga, un peso, ¿sí? El sacerdote llevaba aquí sobre sus hombros la carga de presentar al pueblo delante de Dios. Cuando hay un sacerdote, cuando alguien entiende su función de sacerdote, entenderá que sobre sus hombros recae la carga de su casa, de su matrimonio, de la vida de sus hijos. ¿Me explico? Porque los llevaba en sus hombros. Esto es un simbolismo. Por eso decía que muchas veces hoy hay hogares que están siendo afectados porque no hay una persona que funja como sacerdote. ¿Por qué? Porque no hay alguien que tome la responsabilidad.
Uno le echa la bolita al otro. No, es que es tu culpa porque estamos así. No, pero tú tienes la culpa. Y se la pasan culpándose. ¿Por qué? Porque como no hay un entendimiento de mi función, de que tengo una responsabilidad sobre mis hombros, si alguien no entiende su responsabilidad, que hay una responsabilidad en sus hombros, su casa, su salud, su economía, su ministerio, estará siendo afectado. ¿Me explico? O sea, Dios le dijo y le hizo entender que cuando se presentara delante de él con esas vestiduras especiales, siempre sobre sus hombros llevaría al pueblo cuando fuera delante de la presencia del Señor. ¿Me explico? Ahora, la ausencia de entendimiento. Recuerde que el profeta Oseas dijo que el pueblo pereció por causa que no había conocimiento. Mi pueblo perece porque no hay conocimiento. Hoy en día, cuando no hay este conocimiento de que ahora somos real sacerdocio y que yo tengo un peso sobre mis hombros, que para eso Dios me llamó, que para eso Dios me constituyó, para que mi casa no esté en ruina, para que mi casa no sufra pérdida. Pero si yo no lo entiendo, si yo no lo acepto, mi casa va a estar siendo afectada. ¿Sí? Yo sé que muchas veces, mire, el sacerdote siempre tenía que llevar el peso sobre sus hombros. He escuchado a gente que me ha dicho, es que yo ya estoy cansado o cansada de ser la única en mi casa, de ser el único en mi casa. Pues si quieres dejar tu responsabilidad, déjalo, pero el día de mañana no te preguntes por qué tu casa se arruinó. Porque a veces, yo sé que el peso no es fácil de llevar, pero la palabra del Señor dice, aquí yo estoy con vosotros, y Él te da las fuerzas, y Él te renueva. Pero créeme, mi amado hermano, mi amada hermana, que si tú abandonas tu responsabilidad, tu casa vendrá a ser una ruina. ¿Me explico? Cuando entendemos y cuando vemos las vestiduras que llevaban los nombres del pueblo, entendemos que había una responsabilidad. ¿Me explico? El hombre, el sacerdote, tiene una responsabilidad. La mujer como sacerdote tiene una responsabilidad. Los hijos. Pero supongamos que en el hogar ni el marido ni la mujer quieren tomar responsabilidad. ¿Cómo va a ser esa casa? ¿Cuál será la condición de ese hogar? ¿Cómo será esa casa? Estará arruinada, estará expuesta a las artimañas del diablo. Amén. Pero Dios te constituyó por algo, te llamó por algo. Dios no llama por azar, Dios no llama porque dijo, ay, me equivoqué, no era este que iba yo a llamar, era otro. No. Dios te llamó porque sabes que tienes la capacidad. Pero también el enemigo te hace creer que no tienes la capacidad. El enemigo muchas veces te va a saturar con diversas cosas para que tú no estés funcionando en tu posición de estar delante de Dios a favor de tu casa. ¿Me explico? ¿Sí? El sacerdote llevaba esa responsabilidad sobre sus hombros. ¿Sí? Es bastante complicado que un hogar se sostenga cuando no hay alguien que se haga responsable de estar delante de Dios. Imagínate que estás pasando por una situación dura, difícil, pero ni tú te levantas a buscar a Dios, ni tu mujer se levanta a buscar a Dios. O viceversa, tu mujer no te levanta si tu marido tampoco se levanta. Y estamos ahí, ay Señor, ¿por qué estamos pasando esto, Padre? El profeta dijo, y busqué hombre que hiciese vallado, y no lo hallé. Alguien que estuviera en la brecha, alguien que estuviera delante de Dios. Si ustedes ven, el sacerdote tiene una importancia bien
maravillosa. Cuando hubo una peste que se levantaron serpientes a morder al pueblo de Israel, Aarón corrió con el incensario y se paró entre la muerte y la muerte cesó. Pero si él no hubiera tomado esa responsabilidad, la muerte hubiera seguido avanzando. En otras palabras, si en el hogar no hay alguien que tome responsabilidad, la muerte va a seguir avanzando. Muerte espiritual, muerte física, muerte económica. Mientras no haya alguien que se pare, la muerte va a seguir avanzando. ¿Me explico? Porque no hay quien esté tomando el compromiso y la responsabilidad. ¿Sí? Es importante que nosotros sepamos que hay un compromiso. ¿Sí? En Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que tenemos uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Sí? ¿Quién es el que intercede por nosotros ante el Padre? Jesucristo. ¿Sí? Porque dice la Escritura, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sí? Él nos reveló su función como sacerdote. Amén. Bien, entonces el efod entendemos que era como un chaleco hecho de lino que llevaba estas dos piedras, ¿sí? Y el efod lo vamos a ver más adelante. El efod distinguía la vestidura, o algunos dicen que era la parte más importante de la vestimenta del sacerdote, el efod. Porque mucho más adelante hay algunos que quisieron replicar el efod o hicieron su propio efod, como lo veremos, pero no de la magnitud o la magnificencia de este que traía Aarón. ¿Por qué? Porque el efod tenía un simbolismo de autoridad, de la presencia de Dios, y por eso muchos quisieron hacer efod. Cuando David consultaba a Dios, decía: tráiganme el efod. ¿Sí? El efod significaba la presencia de Dios. Amén. Ahora, lo segundo, en el versículo 15, ¿qué dice el versículo 15? ¿Qué toca ahora? Y lino torcido. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho. ¿Y lo llenarás de qué? En 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice, un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada uno con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla, que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod, hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntará el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que estén sobre el cinto del efod, y no se separará el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová.
y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Aquí nos habla de cómo sería el pectoral del juicio, ¿sí? Ahora, la palabra pectoral viene de una raíz que significa contener, ¿sí? Y puede ser también, viene así, es la palabra Hoshen, que es pectoral, que significa contener, también significa destellar, y es muy probable que signifique bolsillo, ¿sí? Y la otra palabra del juicio es mishpat, que es la palabra veredicto, favorable o desfavorable, eso es lo que significa, ¿sí? Era como una bolsita, así, de un palmo, era como de unos, lo que mide una cuarto de una mano, algunos dicen que 20, 25 centímetros. Dice que lo haría doble. Después del efod iba el pectoral, era como una bolsita. Dentro de esas bolsitas se guardaban el urín y el tumín. No se sabe realmente qué eran. Algunos dicen que eran probablemente unas piedras que iban guardadas. Era una bolsita que guardaba y delante tenía 3 hileras de 4 piedras, creo. Ajá, y dice, a ver, en el versículo 17, dice, y los llenarás de pedrería a 4 hileras de piedras, 1, 2, 3, 4 hileras de 3 piedras. Ajá. Entonces, al rato se los comparto con la imagen. Bueno, aquí puede verlo, no sé si alcanza a verlo. Esto era como una bolsita. Te llevaba 4 hileras de 3 piedras. En cada piedra iba uno de los nombres de los hijos de Israel, ¿sí? Y adentro, que era como un bolsito, ponían el urín y el tumín, ¿sí? Que era para cuando el sacerdote se acercara y había un asunto que no era muy claro. Los sabios dicen que como Israel estaba acostumbrado a que en los dioses de Egipto, donde ellos habían salido, cuando ellos iban a emprender algo, consultaban a las divinidades y las divinidades tenían su forma de responder. Y los sabios dicen que para que el pueblo de Israel no se desviara, esta forma usó Dios el urín y el tumín para revelarles su voluntad, ¿sí? Para que cuando ellos consultaran algo, hay quienes dicen que eran unas piedritas, unos dicen que era una piedrita, una más grande y otra más chiquita. De hecho, el urín y el tumín, la palabra urín empieza con la primera letra del alfabeto o alefato hebreo y tumín empieza con la última letra, diciendo que ahí se le revelaría toda la verdad, todo el consejo. Entonces, cuando había un asunto difícil, el sacerdote se presentaba delante del lugar santísimo, consultaba a Dios y lo que él sacara, ellos sabían que el urín era favorable y el tumín era desfavorable. Si sacaba algo, en base a lo que sacaba, sabían que esa era la respuesta de Dios, ¿sí? Esto tenía que ver como la suerte. Y ahorita a lo mejor lo entiendo, ahorita no lo está entendiendo mucho, pero ahorita con unos versículos bíblicos lo va usted a comprender. Por ejemplo, en 1 de Samuel capítulo 14, primer libro del profeta de Samuel, capítulo 14.
Ya casi terminamos, amén. Versículo 41, ya lo tiene. Dice, entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, ¿da qué? Ahí es donde dice, da Urín y Tumín. Ese era el Urín y el Tumín, la respuesta perfecta. ¿Y la suerte qué? Y el pueblo salió libre. Saúl estaba diciendo, consultemos el Urín y el Tumín, ¿sí? Para ver si somos responsables nosotros o el pueblo. Eso a ellos le llamaban suerte, ¿sí? Entonces, cuando dijeron, si sale Urim, somos nosotros, si sale Tumín, es el pueblo, y salió la suerte conforme a que ellos eran los responsables. Y después, más adelante, dice, si es Saúl o Jonatán. Ahora vamos a 1 Samuel capítulo 10, versículo 19. 1 Samuel 10, 19, ¿ya lo tiene? Lea conmigo. Pero vosotros sabéis que hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada ¿qué? E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Versículo 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová, he aquí él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Ahí también consultaron el Urín y el Tumín. Ahora vaya conmigo a Isaías 34, 17. Isaías capítulo 34, 17. Dice la escritura, y él les echó ¿qué? Y sus manos les repartió con cordel, para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. El pensamiento del pueblo de Israel o del judío es que todo está bajo el control de Dios, aún la suerte. ¿Qué es la suerte para la gente que no conoce a Dios? ¿Qué es la suerte? Algo que pasa por casualidad. ¿Qué más? Como una obra del universo que te beneficia. Fue muy profunda esa respuesta de la hermana. Buena suerte o mala suerte, pero es que no tienes suerte, o te lo encontraste por suerte. La suerte es como algo que no tiene una causa, origen, sino que puede suceder por casualidad o por diversas situaciones, ¿verdad? Entonces vas y te encuentras un billete y la gente te dice, ay, qué suerte tienes, ¿no? Pero en el pensamiento judío no existe la suerte, porque todo tiene a alguien que lo cause. ¿Quién es esa persona que causa las cosas? Dios. Entonces ellos decían, bueno, aún en la suerte, Dios hace lo que quiere. Por eso es que ellos, aunque practicaban la suerte, ellos sabían que esa suerte venía de Dios. Para eso era más o menos lo que funcionaba el Urín y el Tumín, porque ellos decían, si cae esto, el otro, de aún así procede de Dios, porque Él está en medio y detrás de todo. ¿Me entiende? Ahora, Proverbios capítulo 16, versículo 33. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? La suerte se echa en el regazo, más la de Jehová es. Porque este concepto de suerte lo tenían ellos bien arraigados. Ellos decían, la suerte, la decisión proviene de Jehová. Ahora usted entenderá lo que dice Hechos capítulo 1,
versículo 23. Si alguien lo tiene, lo lee por favor. Hechos 1, versículo 23 dice: y señalaron a dos. ¿A quiénes? Que tenía ¿qué? Y a Matías. Y orando, ¿qué hicieron? Tu Señor, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de ¿qué? Por transgresión, para irse ¿qué? ¿Y qué hicieron? Y ahora ya entiende por qué ellos echaron suerte. ¿Sí? Porque ellos consideraban que aún la suerte estaba decidida ya por Dios. Y como ellos no en aquel tiempo no usaban ya el Urim y el Tumim, pero sí tenían en su mente que aún la suerte, entonces ellos dijeron, uno de estos dos, y echaron suerte, porque dijeron, al final de cuentas, aunque lo echemos al azar, Dios decide lo que va a pasar. Ahora ustedes y yo ya no echamos suerte, ahora tenemos quien nos dirija. Es muy diferente. En aquel tiempo tenían que hacer esto porque el Espíritu de Dios no estaba sobre ellos. Pero ahora el Espíritu de Dios está en nosotros y Él nos guía de manera correcta. No necesitamos ya ocupar la suerte, no necesito ver si cae águila o sol, no, porque sé que el Espíritu Santo de Dios nos dirige en nuestra vida. Amén. Entonces, cuando un sacerdote, porque somos sacerdotes, ahora nosotros sabemos que si queremos dirección en nuestra casa, tenemos que consultar a Dios y Él nos va a dirigir en cualquier asunto de nuestra vida. ¿Sí? Llámese viajes, negocios, lo que usted quiera emprender. ¿Sí? Ahora usted no tiene que decir, a ver si me sale de suerte, no. ¿Sí? Porque ahora el Espíritu de Dios está para que le guíe. Y si usted no está seguro de esa dirección, no se aviente. Sí, a veces hay que ser paciente. Amén. Entonces estamos viendo que esto formaba parte del sacerdote. Él venía era el pectoral del juicio, para ver si había favor o no había favor, si había castigo o no. Y lo tenía que traer a la altura de su corazón. Era para juzgar algún asunto grave. Ahora, ¿qué significa eso? Que quien se presente delante de Dios tiene que sentir en su corazón lo que realmente le está pasando al otro. Algunos lo llaman empatía. ¿Qué es la empatía? Ponerse o alguien que es que necesita ser empático o comprender o entender o identificarte. El sacerdote tenía que tener un corazón que pudiera sentir lo que el otro estaba sintiendo. O sea, no llegaba como decir, ay, qué bueno que Dios va a traer juicio sobre Neftalí. No, él le tenía que doler. Cuando uno toma su lugar, uno lo primero que tiene que hacer es pedirle a Dios que nos dé el corazón correcto para clamar. Porque si no tienes ese dolor en tu corazón por lo que está pasando en tu casa, tus ojos van a estar secos. No hay peor mal en la vida de oración de un cristiano que el síndrome de los ojos secos. El síndrome de los ojos secos es aquellos que no tienen la capacidad de derramar lágrimas delante del Señor. Cuando a alguien le duele algo en lo profundo, hay una manifestación, hay lágrimas. Solamente hasta que alguien siente aquí. No es lo mismo. Es verdad que a veces nosotros hemos asistido a velorios y le decimos a la persona, regularmente usted ¿qué le dice cuando llega a un velorio y abraza a la persona que perdió un familiar querido? ¿Qué le dice? Mi más sentido pésame. ¿Cuánto
Y a veces ni lo siente porque están allá jugando barajas, tomándose la cerveza y riéndose. No lo siente. ¿Sabe cuándo lo va a sentir? Cuando esté en el lugar. Ahí sí va a sentir realmente lo que duele. ¿Sí? Y entonces el sacerdote tiene que sentir lo que el otro está sintiendo para que entonces pueda elevar una oración y pueda clamar a favor de esa persona. ¿Me explico? Debemos de pedirle a Dios que nos dé ese corazón, un corazón nuevo, un corazón que sepa llorar. ¿Sí? Porque a veces estamos tratando de orar por la familia y hasta el sueño nos gana. Terminamos bien dormidos de rodillas. A veces, ¿verdad? Cuando estamos y estamos atravesando un momento difícil, ahí sí lloramos, pero cuando las cosas van tranquilas, no llora uno, ni lágrimas de cocodrilo salen. Pero debemos de pedirle a Dios. El sacerdote llevaba aquí en su corazón el pectoral del juicio. Y tenía que, por eso Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Hebreos habla, para entender Hebreos es importante que entienda lo que estamos viendo hoy. Y entenderá la figura de Cristo Jesús como el gran sacerdote, el sacerdote por excelencia. Sí. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, necesitamos tener ese corazón correcto para orar y para clamar, ¿sí? Y decirle, Señor, ¿qué estás sintiendo? Por ejemplo, si un esposo quiere orar por su esposa porque su esposa no avanza, no está caminando, está desanimada, está triste, está confundida. El esposo tiene que decir, Señor, quiero sentir, permíteme sentir lo que está atravesando mi esposa para que yo pueda ser útil en mi oración, para que yo pueda clamar de forma correcta, porque imagínense si es un esposo insensible. Señor, mira a esta mujer tan terca, tan necia, ¿cómo no le mandas un rayo para que ahí se... ¿Me explico? Imagínense que no tiene, ¿cómo no le mandas una de esas plagas de Egipto para que así se le quite lo brava, lo testaruda, lo regañona, lo gruñona? Imagínense. Gloria al Señor. A ver. O viceversa, la mujer, Padre, este hombre, Señor, que le caiga una piedra ya, no sé, Señor, que le vaya, pero que entienda, ya me tiene fastidiada, Señor. Ojalá se... ¿Y cree que esa oración es útil? No. Pero si le pide una revelación y le dice, déjame sentir, y empieza a sentir lo que está en el corazón de esa persona, entonces va a empezar a llorar. Y su oración va a subir y va a ser agradable a los ojos de Dios. ¿Me explico? Todo eso tenía que ser el sacerdote, el sumo sacerdote. Por eso cuando Cristo vino, dice que en una ocasión vio a las multitudes y Jesús lloró porque las vio como ovejas sin pastor. ¿Sí? Entonces, tenemos que comprender cuál era la función del sumo sacerdote. Un corazón correcto. ¿Sí? Entonces, si no hay lágrimas en nuestras oraciones, tenemos que pedirle a Dios que aquí nos vaya transformando. Amén. Sigamos adelante. Gloria al Señor. Ya estamos ya a un pasito nada más. Regresemos a Éxodo 28. Gloria al Señor. En el versículo 31 nos habla de el manto. Dice,
Harás el manto del efod todo de azul, era de color azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás ¿qué? Púrpura, y entre ellas una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto de alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Amén. Eso también tiene un simbolismo alto. Estas campanillas, cuando mire, el sacerdote, cuando le tocaba entrar una vez al año al lugar santísimo, al lugar donde estaba la presencia del Señor, tenía que llevar ese manto, y en las orillitas iban unas campanillas. Si esas campanitas sonaban, es porque estaba vivo, pero si dejaban de sonar era porque ya lo más probable es que no hubiese estado consagrado a Dios y hubiera caído muerto. De hecho, incluso tenían un hilo, porque nadie más podía entrar más que el sumo sacerdote. Si el sumo sacerdote moría dentro del lugar santísimo, nadie podía entrar. Tenía un hilo, una pita, y de ahí lo iban jalando el cuerpo sin vida. Nadie podía entrar al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, y eso sí tenía que haberse consagrado bien, ¿sí? Y el mismo Dios del tabernáculo es el mismo Dios de hoy, ¿sí? Y aún sigue cayendo gente muerta en la presencia de Dios. Eso es una realidad, ¿sí? Entonces, este manto iba sobre la túnica y llevaba unas campanitas, y era de color azul. Amén. No es el mismo manto que usaban en los tiempos de Jesús, ¿sí? Llevaban en su borde unas campanillas y unas figuras de granada. Amén. Sigamos adelante. Versículo 36. Dice, harás además ¿qué? Y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y le pondrás con un cordón azul, y estará ¿dónde? Por la parte delantera de la mitra estará. Esto era como un gorro grandote, es una mitra, y aquí adelante llevaba una lámina de oro con la frase santidad a Jehová. Sí, esto también tiene un simbolismo. ¿Han visto que hoy los judíos usan un gorrito acá? ¿Sí lo han visto algunos? Se llaman kipá, y hay de diferentes. Lo pueden ocupar todo el día si quieren, no solamente cuando van a rezar. ¿Qué significa para ellos? El kipá significa de ellos que Dios está por encima de todo, y por eso se lo ponen aquí en la cabeza como simbolismo de que Dios está por encima de todo, por encima de ellos. Por eso va aquí en la cabeza, muy parecido a la mitra que cubría la cabeza, señalando que el eterno Dios está por encima de todo. Amén. Y le digo, no estamos yendo a profundidad todo lo que eso significa, porque no nos alcanzaría una tarde. Amén. Y ahí en esa mitra diría santidad a Jehová. Amén. Sigamos adelante. Versículo 38. Dice, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas,
también las harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran, estatuto perpetuo para él y para sus descendencias después de él. Dice que llevarán calzoncillos también, llevarán de los lomos hasta el muslo. O sea, no solamente lo externo, sino también lo interno. Esto también tiene un significado. Ahora, lo que vimos ahorita, el efod, el pectoral, ¿qué más vimos? El manto, la mitra, el cinto y el cinturón, el pectoral, el efod, el manto, la mitra y la túnica. Esta que vimos era la vestidura que usaba el sacerdote o el sumo sacerdote, y los sacerdotes ordinarios, por así decirlo, nada más usaban una túnica, una mitra y un cinto, era todo. Pero el que entraba a la presencia del Señor, su túnica era diferente a los demás. Amén. Ahí por acá tengo unas impresiones. Este era más o menos así es como se vería el sumo sacerdote. Y esta sería la vestidura de los sacerdotes, los ayudantes del sumo sacerdote, los que se quedaban en el atrio, ¿sí? Pero el sumo sacerdote, él tenía que estar siempre bien ataviado. Así que de ahora en adelante yo voy a venir bien trajeado. Amén. Pero tenían que estar bien, ya me quedé con saco, sí, como ustedes no tienen calor, ¿verdad? Amén, ya cuando pongan clima. Eso que ustedes me tienen que comprar el saco, la corbata. Sí, los zapatos de charol, como Vicente Fox. Amén. Sí, porque ya cabello no hay mucho. A ver si se logra agarrar, capaz se resbala. Amén. Pero así era como se tendría que ver el sumo sacerdote y los sacerdotes ordinarios. Amén. Y así es como va más o menos el orden. Primero se ponía la túnica, después se ponía el manto, después se ponía el efod, después se ponía el pectoral, después la mitra y después la diadema. Ese era el orden de cómo se vestía el sacerdote. El sacerdote tenía que dejar la ropa que traía y ponerse todo esto. Sí. Y eso también es un simbolismo importante. Recuerden que cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué hicieron con sus vestiduras? Echaron suertes, porque su vestidura era, su túnica era especial, no era una túnica como la de las demás. Hay mucho que todavía podemos seguir aprendiendo, mucho simbolismo que tiene hacia Cristo Jesús. Amén. Pero a mis amados hermanos y hermanas, lo importante aquí es que nosotros comprendamos el rol de sacerdocio que se nos ha sido asignado. No que usted se vaya a poner una mitra y un efod y todo eso, no, sino que comprenda que para estar delante de Dios es necesario despojarnos del viejo hombre y de revestirnos del nuevo hombre en Cristo Jesús, ¿sí? Que llevemos sobre nuestros hombros la responsabilidad de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra ciudad, de nuestra congregación. Que cuando en nuestro corazón clamemos alguna llamada, alguna reprensión delante de Dios, con nuestras lágrimas podamos hacer que venga arrepentimiento al corazón de los demás. Amén. Y que todo lo consagrado que tengamos delante de Dios lo ocupemos solamente para eso. Amén. Así que todos aquí deseo con todo mi corazón que podamos comprender cuál es nuestro rol. Y más adelante estaremos viendo qué es lo que hacía el sumo sacerdote. El próximo viernes veremos el capítulo 29, lo que es la consagración de Aarón y de sus hijos. Amén. Bien, puestos de pie,
en esta tarde. Gloria al Señor, le felicito por haber aguantado. Sé que no es lo mismo